Muy buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Poder Latino Coaching. Y hoy vamos a seguir hablando del tema de la semana pasada, que es básicamente sobre afirmaciones y declaraciones, un tema súper relevante. Estamos hablando de comunicación, venimos hablando de cómo comunicarnos con los clientes, pero cómo comunicarnos también entre nosotros. Y hemos visto justamente esta situación de lo que son las afirmaciones y las declaraciones, ¿no? Cuando hablamos de afirmaciones, recuerden que cuando hablamos de afirmaciones es algo que en el mundo ya existe, nosotros lo estamos describiendo, ¿no? Por ejemplo, en este momento estamos conectados a este Zoom, es una afirmación, ¿sí? O sea, no requiere de una opinión. Sino que es una afirmación. Y hay afirmaciones que son verdaderas y afirmaciones que son falsas, ¿no? Cuando digo algo que no es, o sea, es algo falso, ¿no? Entonces, es importante justamente discriminar entre lo que son las afirmaciones que describen el mundo a las declaraciones que lo crean al mundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto de que crean al mundo, lo que estamos diciendo es que cuando nosotros hacemos una declaración, ¿sí? Justamente lo que hacemos es crear ese mundo. Declaramos algo y eso crea una realidad, ¿no? Entonces, habíamos hablado la semana pasada de la declaración del sí, ¿sí? Donde con el sí nosotros otorgamos el consentimiento, habilitamos esa posibilidad, creamos un futuro, nunca un rumbo. Al decir sí, cierro otras rutas y me comprometo específicamente con una. Y sirve justamente para orientar la identidad. Cada sí importante te va convirtiendo en algo. Piensen en cada sí que dieron, ¿no? Cada sí que dieron en su vida, el sí que dieron en el trabajo, el sí que dieron a sus parejas, el sí que dieron a sus hijos, el sí que dieron a sus estudios. Cada sí ha creado una realidad en ustedes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del sí, el típico error es el sí impulsivo, sin la capacidad o tiempo, cuando decimos que sí a algo que deberíamos haber dicho que no. El sí aspirina, ¿no? Que es el sí que lo decimos para agradar o evitar un conflicto. El sí nebuloso, que es sin condiciones, plazos ni criterios. Es como un sí que queda ahí, pero, o sea, nunca es un sí, ¿no? Nos tenemos que juntar a hacer tal cosa. Sí, sí, sí. Y nunca nos juntamos, ¿no? A ver cuándo nos juntamos. El sobrecompromiso, ¿no? Muchos sí. Que nos van generando esos incumplimientos, ¿no? Entonces, después de ver el sí, vimos también el no. El no fue justamente la declaración del no, es el acto mediante el cual cierro una posibilidad o establezco un límite, ¿no? Muchas personas les cuesta este no, ¿sí? Para los que no vieron el episodio pasado, les vamos a pasar en el grupo de WhatsApp el episodio pasado para que repasen todo esto, ¿sí? El sí abre caminos, el no protege el territorio, cuida la identidad y preserva la dignidad, ¿no? Muy importante porque nos sirve justamente para delimitar la energía y el foco, cuidar la coherencia entre los valores y los propósitos. Fíjense que cuando las cosas no están dentro de nuestros valores, tenemos que decir justamente ese no. ¿Sí? Evitar compromisos que violan nuestros límites o nos desvían de lo esencial y construir con respeto y confiabilidad, ¿no? El no es más digno que un sí incumplido. Recuerden esto, es mejor decir que no que decir un sí y después terminar incumpliendo, ¿no? También vimos con el no los errores típicos, ¿sí? Del no, que es el no implícito o silencioso, ¿sí? No lo digo, pero lo muestro con demoras o evasión, ¿no? Esto genera cierta como confusión. El no reactivo nace del enojo, no del discernimiento, ¿sí? El no absoluto, que corta un vínculo sin ofrecer alternativa o cierre. Entonces, esta situación es el no absoluto, es como un no que es para siempre, ¿no? Que somos como determinantes. Y eso es un error, porque recuerden esto, el no es no ahora en estas condiciones, ¿sí? Y esto para la venta también sirve mucho. Cuando el cliente nos dice no, no nos está diciendo no, no a nosotros, no, es no ahora en estas condiciones. Simplemente si cambian las condiciones o pasa el tiempo, tal vez ese no puede ser un sí, ¿no? Entonces tenemos que escuchar, ¿sí? Los no como esos no que son no ahora en estas condiciones, no como esos no absolutos, porque no, hace 4 años me dijo que pero hace 4 años era otra persona prácticamente, con lo cual, o sea, podemos volver a preguntarle, ¿no? Podemos ver a ver si esa persona, ¿no? El no tardío que se dice después de haber cedido demasiado, ¿no? O sea, cuando nosotros damos, y de repente decimos no y nos dicen, nunca, y en realidad vos decís, pero escuchame, hace 10 años que estoy haciendo esto, ahora te digo no, y, o sea, te estoy dando un beneficio hace 10 años y ahora te digo que no. Esto pasa muchas veces con los chicos, ¿no? Con los hijos, que cuando uno cede, después cuando dice el no, es peor que si lo hubiese dicho desde el principio, porque si lo decíamos desde el principio, la persona ya sabe que eso es un no, ¿no? Después vimos la declaración de el no sé, ¿sí?
La declaración de ignorancia es el acto lingüístico mediante el cual reconozco que no sé algo, ¿sí? No es una confesión de debilidad, sino que es una apertura a aprender. Decir no sé habilita el conocimiento nuevo, mientras que fingir bloquea el aprendizaje. Esto es algo muy importante. Muchas personas no pueden decir no sé, ¿no? O sea, cuando estamos hablando del no sé, estamos hablando de justamente esta situación de saber que algo no lo sé y que simplemente lo que tengo que hacer es preguntarlo y aprenderlo, ¿no? No nacemos sabiendo, no hay nada que tengamos que saber por definición y cuanto más nos cerramos a decir el no sé, menos, o sea, aprendemos y más burros somos por decir ese no sé, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve? Para abrir el espacio del aprendizaje y la curiosidad, romper la arrogancia del saber fijo, ¿sí? Fomentar la confianza de los equipos, porque eso permite justamente la vulnerabilidad y la humildad en los equipos, evitar errores costosos, porque cuando alguien no pide ayuda a tiempo, ¿sí? Se equivoca y después, o sea, reconoce que no lo sabía, ¿no? Pero ya cometió el error, ¿no? Es mejor por ahí a veces decir en el momento qué es lo que no sé y directamente avanzamos, ¿no? Entonces, un ejemplo es, no sé cómo explicar esto todavía, vamos a averiguarlo juntos, ¿no? O sea, podemos hacerlo de a dos, ¿no? O una persona en el trabajo, no sé la respuesta, pero confío en que la construyeron juntos. O sea, podemos justamente no saber algo o con un cliente, no sé lo que me estás preguntando, pero lo voy a averiguar y para la próxima reunión te lo voy a resolver, ¿no? Porque si le respondemos cualquier cosa, ¿qué pasa? Perdemos la confianza, ¿no? Entonces, cuando perdemos la confianza, básicamente perdemos la relación, ¿no? Entonces, eh, nosotros hablamos de esto, la vez pasada hablamos de lo que sé que no sé, lo que no sé que sé y lo que no sé que no sé, ¿no? Y lo que dijimos la vez pasada es que lo que no sé que no sé es infinito, ¿sí? O sea, es un conjunto infinito. Lo que no sé que no sé, o sea, hay infinitas cosas que no sé y ni siquiera sé que no las sé tampoco. Entonces, lo normal es no saber, no es saber. Saber es un porcentaje muy chiquitito que en principio es lo que sé, ¿sí? Y después está lo que sé que no sé, ¿no? Entonces, estuvimos hablando un poquito de todos estos. Entonces, errores típicos es el falso saber, ¿no? La típica situación que nos pasa, no sé si es solamente a los latinos, pero en los latinos lo tenemos, o sea, muy incorporado, que es el falso saber, opinar en base para mantener un estatus, ¿no? O sea, opinar por opinar, ¿no? El tema de tiramos un tema a la mesa y todos vamos a opinar, ¿no? Se murió un tipo en el Aconcagua y se cayó y todos, que nunca escalamos una montaña, opinamos que el problema fue el oxígeno, que el problema fue esto, que el problema fue lo otro, que no sé cuánto, vino el COVID, opinamos que para mí es esto, para mí es lo otro, ninguno tiene ningún tipo de fuente de información real y todos opinamos y es lo normal que opinemos, ¿no? Entonces, en ciertos ámbitos... ¿Sí? Esto es algo que nos genera ciertos problemas, ¿no? O sea, nosotros necesitamos encontrar la evidencia, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber que eso es real, ¿no? Busco la evidencia, en qué casos, en qué lugar, o sea, hacer esa pregunta de cómo encontraste esa información, ¿no? ¿De dónde vos me estás diciendo esto porque lo sabés o porque es una opinión personal, ¿no? O sea, esto de discernir entre lo que es una opinión personal y lo que es un conocimiento, ¿no? O sea, justamente ahí indagamos en, bueno, ¿vos por qué me estás diciendo esto? ¿Vos me lo estás diciendo porque alguien te lo dijo o simplemente vos lo viste o lo conocés, ¿no? Y muchas veces pasa, no, yo no lo vi, lo vio un amigo, que del amigo, del amigo, del primo. Entonces, esa situación no nos da esa situación, ¿no? Entonces, el tema del no sé también lo vimos en profundidad la vez pasada y... la siguiente declaración es la de me equivoqué, ¿no? La declaración de me equivoqué es en el cual reconozco que una acción o decisión, ¿sí? O juicio propio fue incorrecto. Y esto es algo muy importante, ¿no? No es un acto de culpa, sino que es un acto de responsabilidad, ¿sí? Y habíamos hablado algo que el me equivoqué restaura la confianza, ¿no? Cuando uno dice me equivoqué, restaura la confianza, abre al aprendizaje y habilita la mejora continua. Pero el tema con el me equivoqué es que tiene varios pasos, ¿no? Y había contado que en una serie, o sea, mostraban justamente claramente estos pasos, ¿no? Que uno es reconocer que me equivoqué, ¿sí? Otro es contar la verdad de todo lo que me equivoqué, ¿no? O sea, contar, porque a veces el me equivoqué es hice algo malo, hice algo que no debía hacer y todo lo demás, pero a veces la otra persona no conoce toda la realidad de lo que yo hice. Simplemente conoce un pedacito porque descubrió algo en lo cual, o sea, cometí un error, pero no sabe cuál es la magnitud, ¿no? Entonces,
una de las cosas es ser honesto, ¿no? Ser honesto con esa persona en qué tan grande fue el error. O sea, una vez que yo reconozco que me equivoqué, entonces también tengo que abrir la posibilidad de reparar ese daño, ¿no? O sea, no es que me equivoqué, discúlpame, listo, te choqué el auto y te lo reventé todo, discúlpame, perdón, sorry, o sea, pagátelo vos. No, bueno, tengo que ir a reparar el daño de alguna forma, tengo que ofrecer una reparación, ¿no? Que a veces es una reparación de te arreglo el auto, es económica, pero en otros casos las reparaciones son emocionales, personales, etcétera. Pero también tengo que aceptar que la otra persona no quiera esa reparación más que una disculpa, pero no quiera tampoco seguir en relación conmigo, que no quiera seguir viéndome, que no quiera seguir siendo mi amigo, que no quiera seguir siendo mi pareja, porque lo que hiciste es muy grave. Yo te perdono, ¿sí? O sea, que te equivocaste, pero, o sea, no hay reparación para mí posible más que, o sea, el exilio, digamos, ¿no? O sea, salir de aquí, ¿no? Entonces, es importante reconocer el me equivoqué, pero el reconocer me equivoqué requiere también ese cambio, ¿no? O sea, requiere ese cambio de, o sea, me equivoqué y no lo voy a volver a hacer, ¿no? No es que me equivoqué, sorry, disculpa, perdón. Y entonces esas personas que te piden perdón 32 veces por la misma situación, ¿no? Entonces requiere que nosotros asumamos la autoría, pero también requiere ese aprendizaje del error, ¿no? Identificar cuáles son esas causas que tuve para tener ese error, cuál es el impacto que tiene, cuáles son las alternativas, prevenir esa repetición, o sea, para que justamente no esté siguiendo disculpándome por lo mismo, ¿no? Y creo que cerramos ahí la sesión pasada, si no me equivoco, y venía la siguiente declaración, que era la declaración de disculpa, ¿no? El perdón, lo siento, ¿no? La definición de esta declaración es: reconozco que he afectado a otros y busco reparar la relación, ¿sí? No es una fórmula social, sino que es una acción emocional ética que restituye la confianza, ¿no? Y está bastante relacionada con reconocer el error, porque en definitiva disculparse es el acto que conlleva, aparte de lo que dije antes, tiene que ver con el pedir la disculpa. Entonces, la disculpa es el puente entre el error y la reconciliación, ¿no? O sea, es esa situación que hace que justamente reconozco el error, ahora, como se dice, pido disculpas. Entonces, la diferencia entre declarar el error, perdón, es reconozco que algo estuvo mal, ¿no? Pedir disculpas es reconozco que te afecté, ¿sí? O sea, se focaliza más en la relación que en la acción, ¿sí? Y ambas se complementan. El error asume, las disculpas reparan, ¿no? Entonces, sirve para restablecer la confianza en vínculos personales y profesionales, cuidar relaciones significativas tras el daño o el malentendido, desactivar el resentimiento, ¿sí? O la distancia emocional. En general, cuanto más tardamos en pedir esa disculpa, más grande se hace el problema, ¿sí? Cuando nos dejamos de hablar con una persona por un rato, no pasa nada. Cuando nos dejamos de hablar por una semana, ya empieza a tener cierta situación. Cuando nos dejamos de hablar hace un mes, empieza a tener más gravedad, y cuando hace años que no nos hablamos ya la distancia es tal que es cada vez más difícil acercarse, porque, o sea, ha ido creciendo justamente esa situación de distancia y se va acumulando, ¿no? Pero también sirve para demostrar integridad y humildad ante el otro, ¿no? Cuando uno pide disculpas, también está justamente demostrando su integridad, que uno no quiere dañar, y la humildad ante el otro, ¿no? Entonces, si nosotros miramos las disculpas, justamente tienen que ser auténticas totalmente, porque no pido disculpas para salir del paso. Esa es una forma que justamente no funciona, y que aparte nos genera la incapacidad luego con la gente que conocemos de pedir disculpas, porque ya nadie nos cree, ¿no? Si nosotros pedimos disculpas pero realmente no estamos arrepentidos, es difícil, ¿no? Lo que decía antes de reconocer el daño, ¿no? Explicitar cómo mi acción afectó al otro. O sea, no es disculpame, por lo que sea, disculpame. El que se sintió afectado, que me disculpe. No, 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 no. Tengo que reconocer justamente esa situación de afectación, y tengo que describirla para que haya claridad de qué me estoy disculpando, ¿no? No me estoy disculpando porque vos sos un loco y te molestó lo que te dije, ¿no? O sea, te estoy disculpando porque yo dije algo que evidentemente está fuera de contexto. Y también entender esto, ¿no? Cuando uno, o sea, está en esta situación, muchas veces lo que piensa es, está pensando como en la realidad, ¿no? El otro día me pasó para un trabajo de la universidad, de la facultad, de la maestría que estoy haciendo en negocios digitales.
que nos mandaron una devolución de una preentrega. ¿Qué es una preentrega? Hay que hacer un trabajo práctico, que hay que hacerlo, no sé, hay que entregarlo no sé cuándo, supongo que en noviembre más o menos, y entregamos una primer parte para que ellos nos corrijan y seguir entregando y seguir armando el trabajo, ¿no? Entonces mandan toda la entrega, ¿no? Y en parte de la entrega decía, muy bien el trabajo, que no sé qué, me gustó esto, esto, lo otro, y mandan todas las correcciones, digamos, del trabajo, ¿no? Entonces, yo soy el que recibo el mail y el mail lo copio y lo pego en en un chat de WhatsApp y la primera persona que contesta dice, nos mataron, esto, lo otro, y estaba, o sea, prácticamente para ir a tirarse de un balcón porque le parecía que lo que nos habían escrito era una situación, o sea, que nos estaban defenestrando en lo que habíamos hecho, que habíamos hecho todo mal, y realmente el trabajo estaba bien hecho, según mi opinión. Entonces, ella estaba en esa situación de, o sea, no vayamos más a la clase, ¿no? Porque directamente ya nos fulminaron. Y de nuevo, es la primera entrega de, no sé si 3 o 4, hasta que lleguemos a la instancia de entrega, ¿no? Entonces, una segunda persona responde mirá, acá puso que estaba bien el trabajo, qué sé yo, a mí me parece que no está tan mal, esto, lo otro. Después otra persona pone su opinión, cada uno tenía una opinión y opiniones distintas, ¿no? Y mi opinión era esta, que es una preentrega, nos dijeron que estaba bien encarado el trabajo, ¿sí? Y simplemente nos mandaron todas las correcciones por eso es una preentrega, porque se supone que nosotros no sabemos cómo hacer el trabajo, estamos haciendo una primera entrega y ellos nos enfocan para entender cómo hacerlo. Le hubiésemos mandado el trabajo mejor hecho de la vida, nos hubiesen mandado las correcciones, porque en definitiva, o sea, su trabajo es corregir y hacernos aprender a nosotros a una metodología, a hacerlo de una forma mejor, con lo cual, de nuevo, independientemente de qué tan bueno o malo, nos hubiesen mandado un montón de correcciones. Ahora, lo que pasó es que justamente lo que no hay es una realidad. Fíjense que ante un mismo hecho, estamos hablando de un mail escrito, ¿sí? O sea, no estamos hablando de que el tono, que alguien habló con alguien, que alguien escuchó, todos leímos el mismo email, supuestamente, ¿sí? Si es que lo leímos todos, porque tal vez alguno lo leyó salteado también. Eh, Generamos distintas realidades, con lo cual no existe una sola realidad, sino que cada uno tiene una realidad, pero en función a esa realidad, también genera su emocionalidad. Imagínense después de esa situación, cómo estaba la que se sintió peor, digamos, ¿sí? Que sintió que le habían pateado la cabeza en ese momento. ¿Cómo estaba su emocionalidad? ¿Cómo se sentía en ese momento? ¿Cómo fue su día después de eso? ¿Cómo se sintió después de eso? ¿Cómo se sintió respecto de la universidad, de sus proyectos? Si estaba en el trabajo, ¿cómo se sintió en el trabajo? ¿No? Y por otro lado, el otro extremo, el que dijo, está bárbaro, nos pusieron que nos felicitaron, porque había en un lugar que decía felicitaciones, estaba bien encarado esto, lo otro, había una felicitación en el texto, y el que se agarró la felicitación hizo felicitaciones, esto, lo otro, hay que corregir todo esto, hay que trabajar sobre todo esto, piensen en estas preguntas. Y dijo, bueno, sí, nos está dando un feedback, vamos a tener que trabajar sobre eso, vamos a tener que pensar para la segunda entrega sobre estos temas. Qué bueno, esa fe, no me mataron, ¿no? O sea, ¿cómo es el día de esa persona? Entonces, justamente lo que cada uno ve es distinto y genera una realidad distinta en cada uno de nosotros. Entonces, justamente, y esto venía al tema de el pedir disculpas, porque muchas veces lo que nosotros hacemos no es lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Sino, o sea, es cómo impacta en el otro lo que nosotros hacemos. El mismo mail, ¿sí? De un profesor que yo estoy seguro que el profesor quería motivarnos y no quería desmotivarnos por el tipo de profesor, por el tipo de clase, por el tipo de todo. Yo sé que no es un tipo de profesor que es de los que te quiere matar y que te tira, o sea, como eso es un desastre, sino todo lo contrario, es como más de los de escuela, ¿no? O sea, que chicos, esto, lo otro, como que tratan de, o sea, motivarte para que como que lo hagas mejor, o sea, a la siguiente y aprendas, ¿no? Entonces, de nuevo, cómo nosotros estamos creando esa realidad y cómo cuando nosotros hablamos, si estamos pendientes de lo que está pasando del otro lado o estamos en nuestra propia realidad, ¿no? Hablamos esto de mente fija, mente de desarrollo, ¿no? O sea, cuando en mente fija nosotros estamos siempre, o sea, pensando que todo es como nosotros queremos, ¿sí? Y en mentalidad de crecimiento estamos como mirando un poquito qué pasa a nuestro alrededor, ¿no? Entonces,
el riesgo de no declarar este pedido de perdón, ¿no? Es el resentimiento, ¿sí? Que se transforma en distancia emocional crónica. Las relaciones se erosionan, aunque todo sigue igual, ¿sí? Se erosionan, van por debajo de esa situación, ¿no? Cuando, o sea, yo no pido disculpas sabiendo que las tengo que pedir, o no sabiendo, porque muchas veces no las pido no sabiendo, simplemente no me di cuenta que el otro se había sentido mal, no lo interpreté, no lo vi, no le vi la cara, por eso también la comunicación de nuevo, escrita. Fíjense, el profesor se enteró de toda nuestra charla, se enteró de cómo nos sentimos, se enteró de que, vamos a suponer que esa charla fue y nadie se. Nosotros nos contestamos y como que nos pusimos un poco de acuerdo, ¿no? Pero supongamos que no nos contestamos, que el profesor nos dio esa situación. 5 minutos antes de entrar a la clase, cada uno vio el mail y entramos todos a la clase a sentarnos y nos sentamos todos en la clase. Y vamos a suponer que los únicos de la clase éramos nosotros 5, los del grupo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo íbamos a estar cada uno de nosotros de cara al profesor en ese momento, ¿no? Y el profesor ni enterado de nada, ¿no? O sea, hasta que va a tener a una persona con cara de traste, como sintiendo que hay una hostilidad, ¿no? Otro normal, otro contento, otro, ¿no? Y el profesor no ve nada de todo eso, ¿no? Entonces, a veces, justamente, eso nos pasa en la vida, ¿no? Que no vemos lo que está pasando del otro lado. Por eso también es importante, donde tenemos relaciones que nos interesan, es pedir feedback, ¿no? El profesor mandó el correo y qué debería hacer después en la clase. O sea, validar. Chicos, ¿vieron el correo? ¿Qué les pareció? Y ahí levanten la mano, las caras, ¿qué les pareció? Cara, viste, triste, o sea, o dura, o lo que sea. Cara de, sí, bueno, esto, lo otro nos pareció. O sea, como buscar el feedback donde nos interesa esa relación, ¿no? Y se instala la desconfianza incluso cuando el error fue pequeño, ¿no? O sea, esos errores, esos pequeños errores que van construyendo esa relación, ¿no? Errores típicos, la disculpa condicional, ¿no? Perdón si te ofendí. O sea, eso traslada la carga al otro. Perdón si te ofendí. O sea, si decimos perdón si te ofendí, cada uno siéntase identificado cuando lo dice y cuando lo diga, entienda que justamente esto es una disculpa condicional, ¿no? De nuevo, le estamos trasladando la carga al otro. Es como que el profesor diga justamente esto, perdón si te ofendí, a la persona que se quedó, no ofendida, pero en este caso se quedó como que la mató, digamos, ¿no? Y el profesor dice, es problema tuyo, porque vos estás leyendo como, o sea, yo no escribí eso, vos estás leyendo de esa forma, ¿no? Entonces, de alguna forma nos pone en un lugar incorrecto, ¿no? Disculpa defensiva, ¿no? No era mi intención, pero tú lo entendiste mal, ¿no? Entonces, de nuevo, le pasamos la carga, ¿no? No era mi intención, lo entendiste mal. Siempre tenemos que ponerlo de nuestro lado, ¿no? Me expresé mal, no validé, ¿no? Imagínense con el cliente, ¿no? O sea, no era mi intención, me entendiste mal. O sea, le echamos la culpa al cliente, bueno, se va a trabajar con otra persona que le entienda bien, ¿no? Andrés, no sé si levantaste el micrófono para hablar. Sí, porque todo esto tiene que ver con el nivel de desarrollo. Y desde el punto de vista de una persona desarrollada, no hay nadie que pueda agredirte o hacerte sentir mal desde el punto de vista emocional. Pero como trabajamos con personas que no son desarrolladas, sí las podemos hacer poner mal. Y si bien, como decís, es una responsabilidad del otro, nosotros también somos responsables de establecer la mejor relación posible. Y para eso es clave la victoria pública, porque la victoria pública es lo que permite establecer con el otro la mejor relación posible. Entonces, si bien todos tienen razón, en la medida que somos más desarrollados, tenemos la capacidad de, bueno, establecer la mejor relación posible con el otro. Eso es una de las cuestiones. Y la otra de las cuestiones es que deberíamos aprender a mirar a la otra persona y ver el lenguaje no verbal, porque hay alguno que se dedica específicamente a toda la parte de las señales que da el cuerpo, de qué es lo que está pasando del otro lado. Entonces, más allá de preguntar, que a veces la otra persona está por vergüenza o por lo que fuera, no dice lo que siente, nosotros podemos aprender de a poco a ver a través de su lenguaje no verbal, incluso a través del lenguaje verbal,
no digital, es decir, de el tono de voz, etcétera, etcétera, podemos escuchar más allá de lo que dice y podemos ver mucho más de lo que dice. Por eso, básicamente, antes de darle la palabra a Lu, que tenés el mic en mute, básicamente, antes de eso, lo que quería justamente es contarles que por eso estamos viendo todos estos temas. Venimos hablando de comunicación y vamos a seguir hablando por un buen rato del tema de comunicación porque es clave, o sea, en la vida comercial, digamos, en los que tienen negocios, o sea, trabajar fuertemente sobre la comunicación, sobre entender a los otros, sobre entender cómo hablarle a los otros, cómo captar la atención de los otros. Hoy en día es un tema que justamente es la diferencia justamente entre que nos vaya bien o nos vaya mal en el trabajo, en la vida o en cualquier lado, porque de eso se trata. ¿Qué decís, Lu? Sí, me quedé con eso que decía Andrés, que en realidad tiene que ver con la evolución de cada persona, ¿no? Entonces, como que uno para mí tiene que estar muy abierto y entender, como tomar esa distancia con el otro es un trabajo, pero tomar esa distancia con el otro y entender desde dónde me está hablando o desde dónde me está respondiendo o por qué está siendo agresivo o por qué no me habla, o por qué está cerrado, porque tratar, de nuevo, es un trabajo arduo, sobre todo si es un cliente y no tenemos tanta confianza o no se abre. Por eso es clave preguntar, pero preguntar también de una manera respetuosa y amorosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? No como una chusma. Bueno, a ver, o apurando, como entendiendo que a partir de esa pregunta vamos a ayudarlo y vamos a hacerle ver cosas que a lo mejor no está viendo. Pero tenemos que justamente tener ese trabajo hecho de nosotros, de que quizá esa persona, bueno, no está lista o no quiere o nos da una respuesta que nos puede llegar a doler, pero en realidad tenemos como que leer desde dónde está esa persona situada, por eso el trabajo es nuestro, es la evolución nuestra para poder escuchar y para poder ayudarlo de alguna forma, ¿no? Pero tiene que ver con nuestra propia evolución primero. Sí, y acá algo a darse cuenta muy importante es que, o sea, un poco también de lo que decía Andrés, es que, o sea, nosotros somos no involucionados, digamos, todos, y tenemos, o sea, el juego es infinito, digamos, nunca vamos a llegar al máximo nivel de los máximos, con lo cual es como lo del profesor, digamos, estamos en una vida donde simplemente estamos recibiendo, o sea, ciertos inputs y ciertas cosas que lo que son justamente es la preentrega, ¿no? O sea, es la preentrega donde, bueno, me dan una corrección y si a mí me cae mal la corrección, ¿sí? Es porque evidentemente algo está pasando conmigo. Acá lo importante no es ser perfectos y entonces que no me pase nada, no, sino es cuando veo que me está pasando algo, empezar a decir, ok, ¿qué me está pasando? Voy a revisar por qué me molesta esto. Voy a revisar por qué dije perdón si te ofendí, por qué dije no era mi intención, pero vos me entendiste mal, por qué estoy actuando yo de esa forma, qué es lo que tengo que adquirir como habilidad, qué tengo que desarrollar para poder sentir eso como algo normal en mi vida. Entonces, de eso se trata, que es de que cuando venga el input o el problema que no puedo resolver desde el nivel en el que estoy, simplemente puedo entender y empezar a ver que hay algo que tengo que estar empezando a prestar atención para que justamente me vaya mejor. ¿Qué decís, Andrés? Y vuelvo a los 7 hábitos, que me parece fundamental. Es una cuestión de desarrollo y cuanto más desarrollado esté, más fácil. Pero es la victoria pública, la relación con el otro. Y es si estoy en la posición de ganar, ganar, si puedo comprender al otro. Esta es la clave, porque para mí el quinto hábito es uno de los más difíciles. Comprender al otro, porque para comprender al otro, primero tengo que aprender a comprenderme a mí, conocerme a mí. No puedo conocer al otro si no me conozco a mí mismo. Si no me conozco a mí mismo, voy a pensar que el otro es igual que yo y que lo que haría yo lo haría el otro. Y eso es falso inevitablemente. Entonces, comprender al otro, fundamental. Y de ahí viene la sinergia. Y para completar, la mejora continua, afilar la sierra, séptimo hábito. Siempre, como lo acabas de decir, podemos mejorar. Cuando nosotros pensamos que el problema es el otro, o sea, y cuando incluso es obvio, digamos, obvio en los ojos de cada uno, ¿sí? Justamente hay algo que no estamos viendo, hay algo
que nos estamos perdiendo. Pero escúchame, si yo estaba con esta persona y me pegó y entonces se armó y esto y lo otro, yo no tuve nada que ver. Bueno, tengo que ver que estoy ahí, tengo que ver que en cómo reaccioné, tengo que ver que no lo preví, tengo que ver que en... O sea, si ustedes me nombran cualquier situación que les haya pasado, o sea, hay una respuesta para darles donde ustedes justamente pueden hacer algo o podrían haber hecho algo para, o sea, no evitar que la otra persona quiera pegarnos o nos pegue, digamos, ¿no? O sea, sino que pueden evitar justamente por qué estás teniendo una relación con esa persona, por qué estás en ese lugar, por qué, o sea, todos esos por qué me dejo maltratar en ciertas situaciones, por qué me dejo abusar, por qué me dejo todo lo que me pasa, ¿no? O sea, ¿por qué dejo que pase? ¿No? Entonces, asumir esa responsabilidad justamente es lo que logra nuestro cambio. Entonces, en la medida que nuestro mindset, nuestra mente y lo que nos decimos a nosotros mismos sea la culpa es del otro, estamos en el lugar incorrecto, ¿no? O sea, que no significa que el otro no haya hecho nada, ¿no? No significa eso. Ojo con esa situación que no lo significa. Significa que simplemente yo tengo el poder, ¿sí? De autodeterminar lo que yo tengo que hacer o dónde debería estar. Capaz que no debería tener esos amigos, capaz que no debería tener esa pareja, capaz que no debería tener esa familia, capaz que no debería tener ese trabajo, capaz que no debería tener en tal lugar, capaz que no debería hacer ese viaje, capaz que no debería estar en este, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en las situaciones. Vamos a seguir con los errores típicos que son disculpa vacía, sin emoción ni compromiso de cambio, ¿sí? Disculpa excesiva, ¿sí? Repetitiva o culpógena, todo es mi culpa, todo es mi culpa, todo es mi culpa, ¿sí? Y algunas buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas como nombrar el hecho, ¿sí? Lo que hice fue, lo que decíamos antes, describir qué es lo que hice. ¿Por qué? Porque eso da claridad sobre lo que me estoy disculpando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el profesor, supongamos que se da cuenta que hay una de las personas del grupo que se sintió de esta forma, ¿sí? Y entonces el profesor dice, lo que hice fue mandar un email con un montón de cosas sin considerar que tal vez se iban a interpretar de esta forma y que se iban a sentir de esta forma cuando no era lo que yo quería que se sientan de esta forma. Entonces, por ahí tendría que haber sido más claro en que simplemente esos son, o sea, actos de, o sea, de mejora para una próxima entrega, pero que al punto que estamos van muy bien, ¿no? Que es lo que él, pienso yo, quiso decir, ¿no? Nombrar el efecto, ¿sí? Entiendo que eso te hizo sentir de tal forma. O sea, nos enteramos qué es lo que nos hizo sentir esa situación. Nos enteramos, o sea, nos damos por enterados. Entonces yo sé que por ejemplo, con el trabajo práctico, te sentiste como una persona que no está a la altura de entregar un trabajo, te sentiste mal en tus capacidades, te sentiste abrumada por esta situación, sentiste que no ibas a poder entregar el trabajo, ¿no? Entonces, decir eso hace que de nuevo haya conexión entre lo que estamos hablando, ¿no? Asumir la responsabilidad, ¿no? Justamente esto, asumir la responsabilidad. No es vos leíste el mail y sos malísima leyendo el mail, o sea, léelo bien, ¿no? O sea, es asumir la responsabilidad. La próxima vez voy a tener más cuidado con esta situación, ¿no? Pedir disculpas claramente, ¿sí? Te pido disculpas que te hice sentir con mi email, te hice sentir de esta forma, ¿no? Cuidar la relación. O sea, te pido disculpas por el mail que te mandé. La verdad, me importa que vos te sientas bien, me importa nuestra relación, ¿no? Quisiera reparar el tema. ¿Cómo puedo repararlo? Y escuchamos a ver cómo puedo repararlo, porque repararlo muchas veces está muy lejos de lo que nosotros pensamos que es repararlo. Repararlo muchas veces es algo muy simple y muy sencillo en muchos casos. Repararlo es, a veces, la próxima vez, vení y dame un beso. A veces es, la próxima vez, déjame esto ordenado. La próxima vez, preguntame si quiero tomar algo. Poné mi nombre en tal lugar. Es acompáñame a hacer tal cosa. O es hablar con tal persona porque yo me da vergüenza ahora ir a repararlo yo. O sea, a veces la reparación no es, o sea, dame $1.000.000 o hacer cosas que son gigantescas y que uno no puede hacer. A veces la reparación es mucho más simple, porque de nuevo, porque a veces el dolor tiene poco que ver con la realidad y tiene mucho que ver con cómo uno se sintió. Con la realidad me refiero el hecho que pasó, que es que el profesor mandó un mail, ¿sí? Que sin tanta emocionalidad ni tanta cosa, ¿no? O sea, el hecho, como decir, esa realidad supuesta, digamos, ¿no? Porque hablamos que cada uno ve la suya, ¿no? O sea, el profesor mandó un mail y no quiso dañar a nadie, ni quiso hacer absolutamente nada. ¿Cómo lo repara? No, por ahí es simplemente sentar. No, mira, explicame un poquito lo que quisiste poner acá.
Sí, acá mira, ves que esto está muy bien, esto está bárbaro lo que hiciste, esto, lo otro. Bueno, pero para el próximo paso, ustedes todavía no leyeron esto, ¿viste? Este artículo, no tuvieron la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5. Van a ir aprendiéndolo ahí, pero yo ya les estoy marcando acá para que lo puedan ver en las próximas clases. Ah, perfecto, buenísimo, lo hago, ¿no? Y seguir con acción, ¿no? Demostrar con hechos que aprendí, ¿no? Si justamente, o sea, estoy diciendo, me estoy disculpando, ¿no? Tengo que demostrar que aprendí, ¿no? No lo puedo hacer de nuevo al segundo siguiente, ¿no? Y a veces lo hacemos incluso como con exageración, ¿no? Bueno, me gustaría que cada vez que entras me saludes. Entonces pasás, saludás, pasás de nuevo, saludás de nuevo, como a veces haciéndolo en chiste, pero como que, bueno, me doy cuenta que aprendí, ¿no? O sea, lo pongo, mirá, fíjate que estoy haciéndolo, lo muestro, ¿no? O sea, me estoy consciente, me lo agendé. Mirá, ahora tengo una alarma todos los días para acordarme de hacer esto que tengo que hacer, ¿sí? O hablé con tal persona o contraté a tal otro para que lo repare, o, ¿no? O sea, mostramos que lo aprendí. Frases que podemos decir, te pido disculpas, me equivoqué y reconozco cómo te afectó. ¿Sí? Frases como fáciles para decir. No tengo justificación, lamento lo que hice. ¿Sí? No tengo justificación, muy importante, muy poderoso. Porque siempre tenemos justificación.